Muy bien. Pues muy buenos días. Yo les voy a confesar una cosa, y es que hoy voy a hablar de prompts de inteligencia artificial, pero la manera en la que yo aprendí la importancia de los prompts con asistentes de inteligencia artificial fue de una manera un poco disruptiva, ¿vale? Básicamente, yo entendí cómo tenía que ser la estructura de un prompt de la siguiente manera. Me tocó un día entrar en el cuarto de mi hija y me lo encontré tal que así. ¿Quién convive con adolescentes aquí? Que levante la mano. Supongo que esta situación la habréis visto, ¿no? Y seguramente habéis tenido la tentación de decirle, pero por Dios, ¿cómo puedes vivir así? Guarda la ropa, ¿no? ¿Qué es lo que hace después? Coge una pala y la mete debajo de la cama, ¿vale? ¿Y ahí qué es lo que ocurre? ¿Él ha hecho mal? Bueno, la ropa la ha guardado. Lo que nos ha dicho es dónde, cómo, etcétera, etcétera. Entonces lo entendí perfectamente que hablarle a la IA era exactamente igual que hablarle a un adolescente. Decirle, buenos días, señor. Actúe como un adulto responsable. Usted no quiere vivir dentro de un ambiente pues desordenado, etcétera, etcétera. Tiene que estudiar, tiene que hablar con los amigos y tal. Primer objetivo, coja la ropa, póngala dentro de ese cubículo que se llama armario, etcétera, etcétera. Coge el maquillaje, métalo en ese cubículo que se llaman cajones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo descubrí la importancia de crear un buen prompt, ¿vale? Una buena instrucción para la IA, porque de esa manera consigues objetivos más o menos precisos. ¿Vale? De la otra manera consigue unas respuestas totalmente impredecibles, ¿vale? Guarda la ropa, pues puede ser que la metan debajo de la cama, ¿vale? Cuando tú lo que quieres es que guarde la ropa en un armario, ¿vale? Igual que con un forecast, y otra cosa importante ya no solamente son las instrucciones, sino también los datos. Igual que un mal forecast te da malos datos si tú no le das la información correcta, ¿vale? A una IA se le das buenos datos, puedes darte respuestas accionables, que es lo que realmente buscamos, ¿vale? Y utilizar asistentes de IA, no utilizarlos porque todo el mundo lo utiliza, sino utilizarlos cuando tienes la información que necesitas preguntar y consigues formular las preguntas correctas, ¿vale? Y en el día de hoy, de lo que os voy a hablar justamente es cómo formular esas preguntas, ¿vale? Y luego también romper con el mito de que el asistente de IA te lo va a hacer todo. El asistente de IA lo que te va a conseguir una respuesta accionable, un resultado accionable. Es decir, que a partir de ahí es cuando entra a trabajar el humano, ¿vale? Veremos primero la anatomía de un buen prompt, luego algunos trucos para interacción y diálogo, y acabaremos con el trabajo combinando distintos asistentes de IA y con el concepto del Revenue Manager aumentado, ¿vale? Porque aquí no se trata de sustituir a una persona para hacer otra cosa, sino se trata de mejorar su trabajo, ¿vale? Quitando acciones de no valor, que se pueden automatizar para que ese Revenue Manager pueda trabajar de una mejor manera o en situaciones o en procesos que sí aporta valor con su criterio humano. ¿Vale? Un prompt, para los que no estáis familiarizados, es básicamente el conjunto de instrucciones que le damos a la IA, ¿vale? Hoy en día, todavía muchos hoteles, muchos profesionales del Revenue Management utilizan un asistente de IA como utilizaran un buscador, ¿vale? Le preguntan como si estuvieran buscando, dame los eventos o los midterms de Alemania, ¿vale? Para saber cuándo son las vacaciones escolares, ¿no? Y claro, ese tipo de prompts te da una respuesta, pero una respuesta que puede ser ambigua, ¿vale? Si no has concretado a lo mejor la región, o no has concretado el año, no has concretado el periodo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ese tipo de prompts te van a dar resultados muy vagos. Y al final te vas a frustrar y lo vas a terminar dejando porque piensas que no te sirve para nada, ¿vale? Un buen prompt lo que te da son respuestas precisas y, como decía, resultados accionables, es decir, resultados que tú después puedes utilizarlo en el siguiente paso de trabajar con la IA. Puede ser que tú ya te lo traigas a tu entorno, lo trabajes tú, o ya te vayas a lo que se llaman ahora los agentes o los GPTs, ¿vale? De hecho, veremos en la parte de interacción y en la parte de prompts, ¿vale? Qué cosas nos las podemos llevar a un GPT y qué cosas nos las podemos llevar a un agente, ¿vale? La anatomía de un buen prompt son 8 elementos, ¿vale? Vamos a ver primero un conjunto de 4 y veremos después el conjunto de otros 4, ¿vale? Lo primero, asignarle un rol, ¿vale? Le podemos decir estoy hablando de ChatGPT, pero puede ser Gemini, puede ser Gode
o puede ser cualquiera. ¿Vale? Le asignas un rol en el que tú le puedes decir actúa como un revenue manager especializado en hoteles vacacionales o actúa como un director comercial especializado en marketing digital en mercados nórdicos. ¿Vale? Luego define un objetivo. El objetivo es muy importante. De hecho, es lo único que no debe de no estar en un prompt. ¿Vale? Y le dices, vamos a hacer una campaña, o vamos a hacer un informe, o vamos a hacer un análisis profundo, ¿vale? Consultando esto, esto y esto. ¿Vale? Le vamos a dar un contexto, ¿vale? Dependiendo de si tu hotel, bueno, si tienes que dar datos de tu hotel, número de habitaciones, tipología de habitaciones, la temporada, la ubicación, el canal, etcétera, etcétera. Luego le podemos dar referencia. Referencia quiere decir resultados que hemos tenido en anteriores ocasiones, ¿vale? A lo mejor un Excel de una campaña de Google Ads, o un Excel de un pickup, o un forecast, o lo que sea. Esta es la referencia, quiero algo parecido a esto, o no, quiero algo que no sea como esto, sino mejorando aquí y aquí. Luego le pides el formato de salida, ¿vale? Estos son los otros 4 elementos. Le pides el formato de salida, lo quieres en una tabla, en una lista, en texto plano para copiarlo y pegarlo en otro sitio, ¿vale? Si quieres hacer mails para plantillas automatizadas para ponerlas en el PMS, copies para redes sociales, etcétera, etcétera. Ajustas el tono y el estilo, ¿vale? Tono y estilo es ya no solamente háblame de manera como un profesional o lo que sea, sino para cliente final o para lo que sea, ¿vale? Y aporta ejemplos, ¿vale? Es decir, oye, pues con este ejemplo, etcétera, etcétera. Y también le puedes poner límites. No utilices la palabra barato, o no me pongas decimales, o sí ponme decimales, etcétera, etcétera. Estos son los 8 elementos que conforman un prompt más o menos utilizable, ¿vale? Con los 8 prompts conseguimos ese resultado accionable que buscamos, ¿vale? Y cuando obtenemos un resultado accionable, como ya os digo, el resultado después tiene más vida. Lo importante es tener en cuenta de que el prompt no siempre tiene que estar creado con todo esto. Hay muchas veces, cuando yo hago prompts, ¿vale?, que el prompt es más largo que el resultado accionable, ¿vale? Lo que sí es obligatorio es el objetivo. Si no le da un objetivo, la máquina no va a saber qué hacer, ¿vale? Imagínate si no le da un objetivo a un adolescente. Muy importante el contexto, ¿vale? Los ejemplos son siempre muy importantes también, ¿vale? Le puedes dar el texto o una URL o le subes el archivo, ¿vale? Puedes darle referencias también. Y luego, recomendable, el rol, el formato, los límites y el tono, ¿vale? Pero, ojo, el resultado no se queda aquí. Los resultados podemos llevarlos a más sitios, a más entornos. Recordad que ChatGPT en su versión premium tiene memoria y la memoria la guarda. Y tú le puedes decir a la máquina, decirle esto y esto y esto, que ya te he dicho, guárdalo en la memoria. Y ya no lo tienes que repetir, ¿vale? Y es más, a partir de ahí es cómo se crean los GPTs. Un GPT, no sé si estáis familiarizados con ello, un GPT es un plugin dentro de ChatGPT, ¿vale? En Gemini creo que se llaman perlas y en Copilot se llaman agentes, ¿vale? Cuando tú ya tienes toda la acción y él ya ha aprendido y el resultado accionable, el que tú buscabas, le dices, redáctame ahora todas las instrucciones, te llevas las instrucciones al GPT y en el GPT solamente tienes que hacerle el objetivo, ¿vale? Y todas las veces que le pregunte, te va a hacer el mismo resultado que habías hecho antes, ¿vale? Como al adolescente le dice, oye, ¿te acuerdas cuando aquel día ordenaste? Pues ahora repeat, ¿vale? Repeat. ¿Viviste bien? Repeat, ¿vale? Memoria y GPTs. Ahora vamos a irnos a la parte de iteración y diálogo, ¿vale? Al asistente de IA no debes de acostumbrarlo a quedarte con la primera respuesta y, de hecho, no lo debes de acostumbrar a no darle feedback sobre la respuesta. Siempre hay que darle feedback, positivo o negativo, ¿vale? Y eso se llama afinar. Y, de hecho, a veces es muy interesante pedirle una segunda versión. De hecho, el ChatGPT que estaba cantando con Juanda, en alguna de las respuestas tenía 2 versiones, ¿vale? Lo que pasa es que Juanda se quedaba con la versión que le gustaba, ¿vale? Luego, el público. Tú puedes perfectamente decirle, oye, este informe que estamos redactando es de uso interno, por lo tanto, mi público es mis compañeros o lo que sea. O no, lo voy a elevar a dirección. O no, es un documento que voy a utilizar para público, para el cliente final. Luego, algo
que yo creo que es de lo más importante en esta parte, la iteración, es pedirle las instrucciones paso a paso. ¿Vale? Los Revenue Managers trabajamos con documentos inmensos de grandes. ¿Vale? No le puedes subir el documento y decirle, analízamelo. No, no. Lo primero es pedirle, oye, ¿cómo ves el documento? ¿Qué estructura identifica? Porque en esas preguntas te vas a dar cuenta si ha leído bien el Excel o si ha leído bien el XML, si estamos enchufándolo por XML. Y entonces averiguas si le falta alguna información. ¿Vale? Y a partir de ahí dice, vale, tienes todos los puntos, vamos a empezar por el primer punto, después el segundo, después el tercero, paso a paso. Luego los delimitadores, ¿vale? Muy importante utilizar guiones y barras cuando le soltamos un ejemplo, ¿vale? Le pones la instrucción, luego el ejemplo y no delimitamos, ¿vale? Porque se pueden confundir que parte del ejemplo sea la instrucción. Entonces lo delimitamos con guiones o con asteriscos o lo que sea. Más consejos. Siempre repetir palabras clave. A mí me gusta hacer el ejemplo de que ChatGPT es como un cuñado, sabe de todo, ¿vale? Entonces, tú le puedes estar hablando de Revenue Management, pero él te puede hablar de cualquier cosa, ¿vale? Entonces, si repites todas las palabras clave, que de hecho en nuestro mundo son muy verticales, ¿vale? Si se las repite, él va cogiendo el contexto por todas esas palabras clave. Luego, le puedes pedir el tono, ¿vale? El tono con el que quieres que te devuelva, si son textos, si son informes o lo que sea. Le puedes decir que te pida ayuda, ¿vale? Y la mayoría de las veces cuando le pones esa palabra, pregúntame lo que necesites, normalmente lo primero que hace es que te dice, vale, me has pasado este Excel, pero me falta esto, esto y esto. Y hasta que no se lo respondes, él no te da una respuesta razonable. Luego le puedes pedir el idioma, pero no el idioma inglés, español o lo que sea. Si, por ejemplo, trabajamos con Latinoamérica, pues le puedes decir, oye, español para Argentina, español para Bolivia, ¿vale? O español neutro. O si trabajamos con mercados anglosajones, pues inglés británico, inglés australiano, etcétera, etcétera. Y por último, fuentes. Le puedes dar fuentes, pero ojo, si no le preguntas dónde ha encontrado la información, te da la información sin él mencionarte la fuente, ¿vale? En el caso concreto de ChatGPT, ¿vale? Su instrucción interna es siempre darte una respuesta y la mayoría de las veces, aunque tú le des una fuente, se la tiende a inventársela. Entonces, si tú ves que la información no te cuadra, le dices, ¿dónde está esa información del documento? Y él te devuelve la página y el párrafo. O si es un Excel muy grande, lo mismo, te dice la columna y las filas, ¿vale? Y ya os digo que le hemos pillado muchas veces que se ha inventado el dato, ¿vale? Y entonces, iterando, diciéndole, no, ese dato no era correcto, el correcto era este, ¿vale? Se disculpa y ya te encuentra el dato correcto. Pues hasta aquí la iteración y el diálogo, ¿vale? Y esto es lo que nos va a llevar a crear los agentes, ¿vale? Aquí está una de las cosas más éticas de la parte de los asistentes de IA, ¿vale? El asistente de IA, cuando ya ha aprendido todo esto y ya sabe todo lo que tú le has pedido, tú puedes crear el agente. Y el agente es una herramienta que está, ahora mismo ChatGPT es la que la tiene más desarrollada, pero Gemini también tiene, ¿vale? En el que tú lo combinas con otra herramienta, como 8N8, etcétera, etcétera, y ya lo hace todo repetitivo. Imaginemos que todas las mañanas nuestro equipo de Revenue Management nos envía el pickup por WhatsApp, ¿vale? Pues podemos hacer que una herramienta se lo descargue de WhatsApp, se lo envíe a ChatGPT. Como ChatGPT ya tiene todas las instrucciones, todas las iteraciones, lo analiza y nos lo devuelve como queramos. Mándame un email con el resumen del pickup, ¿vale? Y luego, hoy en día, tal cual como está el estado del arte, trabajar con un solo asistente de IA no es suficiente, ¿vale? La recomendación es combinar agentes de IA. Estos son los 5 modelos que más se utilizan en el mercado, ¿vale? El más conocido es ChatGPT, uno un poquito menos conocido es Claude, ¿vale? Que es un especialista en procesar documentos muy extensos, Excel muy grandes, ¿vale? Gemini lo conocéis todos, es el de Google, ¿vale? Gemini, el valor que tiene es que se conecta a tiempo real en Internet, ¿vale? Cuando ChatGPT hay veces que tiene un impasse, ¿vale? Incluso en la cuenta Premium, ¿vale? Luego tenemos Perplexity, también se conecta a tiempo real a Internet, pero solamente te da respuestas basadas en citas verificables, no utiliza páginas web que no estén verificadas, ¿vale? Y por último, Copilot. Copilot, el valor que tiene es que se conecta a tu entorno empresarial. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en Microsoft, ¿vale? Y lo tenemos conectado al SharePoint, entonces todo tiene acceso a toda tu información, ¿vale? Y me diréis, ChatGPT también tiene eso, ¿vale? Ojo, mucho cuidado porque Copilot, ¿vale? Juran y perjuran en el contrato de que todo lo que tú entrenes al Copilot no sale fuera. Sin embargo, ChatGPT, si tú lo conectas con tu Google Drive o con tu SharePoint,
sí sale fuera. El modelo se entrena con tu información. Y nosotros los hoteles utilizamos información sensible, como son nombres, documentos, nacionalidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si queréis trabajar con ChatGPT, aseguraros que cuando compartáis una carpeta, pues en esa carpeta el dato esté aislado, ¿vale? Está anonimizado. Copilot se tarda mucho más en entrenarlo, porque el modelo no viene entrenado, lo tienes que entrenar tú, ¿vale? Y luego, aquí me falta una sexta pata, están las herramientas, los RMS, como RunPrice Genie, como Libra y demás, que ya tienen su propia IA, ¿vale? Una vez que tú ya tienes toda esa información, tienes tu respuesta accionable, ¡pum!, te vas a esas herramientas y accionas, ¿vale? Y como os decía al principio, no se trata de sustituir al Revenue Manager, se trata de aumentarlo, de mejorarlo, ¿vale? Y creamos ese Revenue Manager aumentado, ¿vale? No porque sea más grande ni nada, sino porque puede hacer más cosas combinando esa fórmula, criterio humano, con la velocidad, con la rapidez de la IA, ¿vale? Entonces, se creará ese nuevo perfil de Revenue Manager que, en lugar de dominar el cálculo, como dominamos ahora, tendrá que dominar también el arte de preguntarle a la máquina. Muchísimas gracias.